Buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un gozo y un privilegio que estamos hoy reunidos como la Iglesia de Dios aquí en Greenville, South Carolina. Si no me conoces, mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir aquí como uno de los pastores en la Iglesia Christ Fellowship. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios en nuestro idioma. Y eso lo hacemos abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, mientras seguimos en nuestra serie expositiva de este libro de la Biblia. Hoy estaremos finalizando el capítulo 7, en el cual nos hemos dedicado un poco de tiempo en medio de 2 tormentas de hielo y nieve. Tenemos ya 5 semanas en un capítulo que espero que hayan estado meditando. Un capítulo que tiene muchas enseñanzas, pero que hoy vamos a ver los versos del 17 al 40. Solo quiero inicialmente, como son muchos versos, voy a leer solamente el verso 35 ahora y más tarde seguimos leyendo el resto. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 35. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos hablas a través de la palabra viva, eficaz y verdadera que trastorna vidas y corazones. Y queremos, Señor, que tú hagas eso hoy con nosotros. Remueve distracciones y cambia nuestras pasiones al escuchar tu palabra. Te oímos, Señor, tu pueblo ahora, y no queremos ser iguales que como entramos hoy, porque queremos ser confrontados y confortados por el Dios vivo, que también tiene gracia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Has tenido alguna vez que ir al examen de la vista que te dan cuando tú vas a sacar la licencia o cuando te toca esa cita anual en el oftalmólogo? Yo creo que muchos de los que están aquí, sobre todo los que tienen los lentes, que ya yo se los veo puestos, saben lo incómodo que es ese examen, cuando te van poniendo esas letras una detrás de otra y cada vez la letra se va poniendo más pequeñita y llega un punto en que ya tú no sabes distinguir si es la E, la F o la P lo que te están poniendo ahí. Y ese examen al final se convierte más en tratando de descifrar qué es lo que estamos viendo delante de nosotros. Bueno, hace unos años, en la escuela de mi hija Valeria, cuando ella tenía como 7 años, vino un grupo e hicieron exámenes de la vista a esos niños, a esos estudiantes. Y para nuestra sorpresa, yo creo que la sorpresa de la niña también, cuando le hicieron el examen, reveló que ella necesitaba usar lentes. No teníamos idea de que eso estaba pasando. Así que obedecimos, fuimos al doctor, le recetaron los lentes, los compramos. Y algo increíble sucedió el día que le entregaron esos lentes y ella se los puso. Todavía lo recuerdo, su reacción, como ella abrió los ojos grandes, sonrió y me dijo, papá, puedo ver cosas que antes no podía ver. Puedo entender mejor el color de los árboles, de las hojas. Puedo ver texturas. Papá, se siente diferente. Todo fue diferente para ella cuando sus ojos se abrieron ante una nueva realidad. Todo es diferente, como cantábamos, para aquellos que en aquella cruz encontraron su salvación. Todo es diferente para aquellos a quienes Cristo, por el poder del Evangelio, abre sus ojos a la verdad gloriosa de que ahora, unidos a Él, tenemos una nueva identidad. Ahora somos sus hijos y no somos sus enemigos. Y en medio de todo esto, mientras vamos a meditar en estos versos de hoy, uno se pregunta, ¿cómo yo puedo vivir de acuerdo a esta nueva realidad donde mis ojos han sido abiertos a esta gloriosa identidad que ahora he recibido en unión con Cristo, en un mundo, como hemos repetido varias veces, que está confuso y está distorsionado?
Y el final del capítulo 7 hoy nos ayuda a comprender esta tensión mientras vivimos con esta nueva identidad en ámbitos incluso como la soltería y el matrimonio. Como hemos venido diciendo en los últimos sermones de este capítulo, si Cristo es suficiente, amamos sacrificialmente en nuestras relaciones matrimoniales y personales. Si Cristo es mi Señor, dijimos también, vivo en santificación y en relaciones que están siendo santificadas con otras personas. En el texto de hoy la premisa es, si tengo una nueva identidad en Cristo, vivo de acuerdo con esa realidad en la condición y en el tiempo específico en el que Dios me ha asignado vivir. Y ya yo sé que tú comienzas, pero entonces mis circunstancias, tú no me estás diciendo que van a cambiar en el día de hoy. A eso fue que yo vine en un día lluvioso, a que tú me digas que la idea de hoy es esta: si tengo una nueva identidad en Cristo, donde sea que Él me haya puesto hoy, voy a vivir como alguien que vive de acuerdo a su nueva identidad. Sí. Y eso es lo que estaremos viendo mientras meditamos en estos versos, viviendo el llamado que Dios ha hecho en la vocación que me ha permitido ejercer hoy. Y esas son las dos verdades hoy. Vivo en libertad en cualquier condición, de los versos 17 al 24, y vivo en devoción constante, evitando las distracciones de este mundo, los versos 25 al 40. Como ya dije, hoy seguimos nuestra serie expositiva en esta carta. Una carta escrita por el apóstol Pablo, como decimos cada semana, a una iglesia difícil en una ciudad difícil. La división, inmadurez, inmoralidad son marcas que ya hemos visto de forma clara que son presentes en la iglesia que estaba ahí. Situaciones difíciles, reportes y preguntas aún más difíciles que le llegaban a Pablo. Y en medio de todo esto, una palabra inspirada de Dios para nosotros, que también somos personas difíciles, que también lidiamos con nuestra humanidad y con nuestro pecado en un ambiente como el que vivimos, donde el diseño de Dios es menospreciado e ignorado. Entonces, lo que fue escrito, y yo espero que vayan entendiendo eso mientras hemos estado todas estas semanas hasta ahora, lo que fue escrito a los Corintios, espero que lo entiendas hoy como palabra inspirada de Dios, también fue escrito para nosotros, bajo el plan perfecto de Dios. Y hoy ya entramos en esa parte final del capítulo 7, donde hemos estado respondiendo a las inquietudes que le han llevado a Pablo sobre distintas situaciones relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la soltería, el recasamiento. Y hasta ahora hemos aclarado que tanto la soltería como el matrimonio, donde sea que tú estés hoy, casado o soltero, o que has enviudado, o que has experimentado esa separación lamentable del divorcio y estás otra vez viviendo la soltería, en todo eso hemos aclarado y entendido que en cualquiera que sea la situación vamos a procurar vivir en santidad delante de Dios. La sexualidad queda entonces enmarcada a la relación matrimonial entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Él ha lidiado hasta ahora con respuestas a muchas situaciones específicas y distintas. Pero vamos a ver ahora lo que dice el verso 17 para terminar el capítulo. Pablo les dice, miren, fuera de esto, todo lo que le he venido hablando hasta ahora, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Un mandato común. Verso 18. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguien estando incircuncidado, no se circuncide. Y miren la cosa grande que dice el verso 19. La circuncisión nada es. Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Y da otra situación, verso 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es el Señor.
De la misma manera, oigan esto, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Y por qué él decía eso? Verso 23, ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno, lo repite, cada uno permanezca como con Dios en la condición en que fue llamado. Al final de los versos que veíamos, entre el 14 y el 16, había algunos que se preguntaban, ok Pablo, ahora yo soy creyente en el Señor. El Evangelio es poder de Dios, me ha salvado, pero a mi esposo o mi esposa no lo ha salvado. ¿Qué hago, Pablo? ¿Abandono ese matrimonio porque no honra a Dios? Y Pablo, vimos la semana pasada, motivaba a que esa persona siguiera el llamado de Dios dentro de ese matrimonio mientras la persona conviva con él. También hablaba de que si la otra persona inconversa decide abandonar, es otra cosa, hay excepciones. Pero él los motivaba a que se mantuvieran ahí porque Dios todavía de forma optimista, él decía, podía obrar en medio de esa circunstancia. Pero ahora, a través de esos ejemplos que acabamos de leer, que quizás lo leemos con más claridad en Gálatas, por ejemplo, la circuncisión, él ahora estaba dando a entender su punto de que las personas transformadas y santificadas pueden vivir esta nueva identidad contracultural, como los ojos de mi hija que se abrieron, en distintas circunstancias, en distintos lugares y en distintas formas. Como podemos ver en los versos 17 al 24, él dice repetidamente, anden como fueron llamados y permanezcan como fueron llamados. Quizás algunos estaban preguntando, Pablo, entonces tengo que cambiar todas las señales, todas las cosas externas de mi vida, ahora tienen que cambiar porque tengo una nueva identidad en ti. Toda mi vocación, todo lo que yo he hecho en mi vida tiene que cambiar. Para algunos de nosotros puede ser que sí. Pero Pablo aquí está dando el punto también de algunos que se encontraban en esta situación y tenían, como la mayoría de nosotros, que seguir viviendo sus vidas ahora transformadas en medio de las situaciones en que ya estamos. Él le decía en el capítulo 1, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él le decía, ustedes, iglesia en Corinto, han sido enriquecidos con dones, pero llamados a ser santos en base a esa unión y comunión que ahora tienen con Cristo Jesús. Entonces, vivo en libertad en cualquier condición porque tengo una nueva identidad en Cristo. En el verso 17 le decía, según el Señor ha asignado y llamado, cada cual así ande. Él le hablaba a los circuncisos, él le decía, algunos que podrían estar preguntándose, Pablo, entonces si yo no me he circuncidado, necesito hacerlo, porque ellos sabían que Génesis 17 presentaba eso como la señal externa del pacto que Dios había hecho con su pueblo, con el pueblo judío, en un momento. Algunos quizás se preguntaban, entonces esa marca externa, ¿tengo que realizarla para que todos sepan la transformación que ha habido en mi corazón? Pero Pablo también plantea algo un poco extraño. Él dice, el que ya está circuncidado no trate de eliminar lo que está mostrándose. Parece que había algunos que hacían procedimientos especiales para tratar de revertir la situación que había ocurrido. En un momento Pablo dice a los romanos, la verdadera circuncisión es la interna, la del corazón. Y es el mismo punto que él está tratando de hacer, lo mismo que decía en Gálatas 5 y 6. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión. A libertad Cristo nos ha llamado y en libertad vivimos. Pero escuchar eso en el primer siglo es como que hoy te digan, tú no eres salvo por tus obras, tú no eres salvo por tus logros. Era que te dijeran algo así grandísimo que tú no te puedes imaginar ni entender si Dios no ha abierto tus ojos. Que te digan, ya no es necesaria ese acto externo, porque ese acto externo no va a determinar la identidad que ya Cristo te ha dado. Nuestros ojos son abiertos, nuestros corazones son transformados solo por la obra de Cristo. Y él le sigue dando otro ejemplo, la esclavitud. Diferente quizás a la esclavitud
que cuando leemos libros de historia ocurría en Norteamérica, muchas veces con motivaciones raciales, aunque también era un sistema en el que existían injusticias. Lo que se ocurría muchas veces aquí en el primer siglo era que se permitía a esos esclavos trabajar incluso para pagar por su libertad en un momento. Incluso en el verso 21 Pablo le dice, aunque le dice quédense como están, prefiero si buscan la libertad también. Pero aún más importante, le decía, la marca externa de libertad o esclavitud en este mundo no determina tampoco la nueva identidad que ustedes tienen en Cristo. Y lo pueden ver ahí en el verso 22. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El que fue llamado siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Aquí no hay escapatoria. Hay un cambio interno que no se logra de afuera hacia adentro. Es un cambio que el Señor hace en nuestro corazón y ahora se manifiesta en acciones externas. Viviendo en libertad en cualquier condición requiere que entendamos esa verdad. En cualquier condición que el Señor te haya puesto hoy, y no estoy diciendo que no sea difícil hoy, este texto nos llama, glorifica el nombre de Dios, porque ya tú no eres, si estás en Cristo, quien antes eras. Eres una nueva creación en Él. Recuerda lo que Él ya había dicho en el capítulo 6, fueron comprados por un precio, tienen un nuevo Señor y ahora no vivimos para los hombres. Y Él dice esa verdad también en ese verso 22, no se hagan esclavos de los hombres. Pero yo quiero que tú lo traigas ahora al siglo XXI. Si tú estás en Cristo, ¿cuántos cambios han ocurrido en tu vida? Nuevos corazones, pero sigo con relaciones difíciles con mi familia y mis amigos. Nuevo corazón, pero sigo con el mismo jefe en el trabajo al que mañana tengo que llegar a las 8 de la mañana y seguirme enfrentando. Nuevo corazón, pero sigo en un matrimonio que a veces no estoy comprendiendo completamente cómo el Señor obra a través de ese pecador o pecadora con que me ha unido. Nuevo corazón, pero sigo lidiando con un pecado que mora en mí, con el que ahora el Señor me ha dado la capacidad de luchar, pero a veces cansa. Un nuevo corazón, pero sigo luchando con quien estoy adorando en mi vida cada día. En medio del gozo que da ver a Cristo voltear toda la mesa de nuestro corazón, pareciera que todo lo que era normal para mi vida ya ha tomado otro giro. ¿Han sentido eso ustedes en su vida como creyentes? En todos estos versos se nos dice a nosotros hoy, Dios nos ha llamado, vivamos de acuerdo con ese llamado en la condición y en el tiempo especiales en que hemos sido llamados. Pero en esos versos, aún con lo que Pablo plantea, parece reflejarse un problema común que también nos ocurre a nosotros, que son ese peligro de las distracciones, que viene cuando estamos tratando de entender lo sublime de esta gracia de Cristo. Pero muchas veces todavía seguimos tratando de atar nuestra identidad a un cambio externo como forma de determinarla. Yo he ido muchas veces hablando con gente que me dice, yo conozco la Biblia, a mí me la leyó mi abuelita desde pequeñito. Yo crecí y ella me la repetía cada domingo y yo iba a la iglesia, pero yo entiendo que ese es el camino, pero yo quiero estar listo. Cuando yo logre arreglar todas las situaciones de mi vida, yo luego decido cambiar. Distracción. Distracción del cambio real que solo Cristo puede hacer. Cuando el Señor decía, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, si ese es tu caso hoy, también lo dice el Señor Jesús. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. No dice a mí, descansen, encuentren la forma de encontrar una rutina, encuentren la forma de encontrar un ritmo de vida, encuentren la forma de solucionar su problema y vengan a mí y yo les haré descanso. No. El Señor vino a salvar pecadores que estaban muertos. Y eso somos tú y yo. Quitemos esa idea de que la identidad nuestra es definida por acciones externas. La obra de Cristo cambia nuestro corazón
y entonces tenemos una nueva identidad que se refleja en lo que hacemos. Somos nuevas criaturas y actuamos como nuevas criaturas. Todo esto por la obra de Cristo. También otra distracción de quitar la importancia de lo importante. Vieron todas las situaciones específicas que venían donde Pablo, que si el divorcio, que si el matrimonio, que si la circuncisión, que si esclavo, que hago con mi pareja, que cómo ahora vivo la sexualidad, y todo eso hace muchas veces que todo este trabajo que Dios hace parezca una obra más humana que divina. Distracción. También olvidamos que cuando Cristo nos salva, hay realmente un cambio de dirección, un cambio de amo en nuestras vidas. Pasamos de vivir bajo nuestros propios términos a vivir bajo su voluntad. Distracción cuando lo tratamos de hacer de la forma inadecuada. Pero los versos también del 17 al 24 nos presentan una interesante y gloriosa realidad para el creyente. Dentro de toda esa condición y el tiempo específico en que vivimos, como hemos cantado hoy, ¿saben qué hay? Libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Somos libres solamente por la obra de Cristo para vivir de acuerdo a su voluntad en un mundo que nos quiere esclavizar. Una libertad que está condicionada a un apego a la voluntad de Dios en mi vida. Y eso es lo que a Dios le importa. A mí me gusta ver muchas veces entrevistas que le hacen a atletas o a personas que han tenido cierto éxito en algunas áreas. Y sobre todo cuando oigo a jugadores de béisbol que los entrevistan y algunos casos donde ellos dicen una carrera que iba súper bien, ya le habían dado un bono para firmar, para jugar en el mayor nivel del béisbol. ¿Y qué pasó? Ocurrió una lesión, por ejemplo, en una rodilla y ya no pueden seguir jugando. Y tú lo ves, la tristeza en su cara y en su corazón, cuando decían, el béisbol era mi vida, ahora yo no sé qué hacer. No solo perdí mi fuente de ingresos, sino perdí la razón de todo. Eso se llama identidad en el lugar incorrecto. En mi país también muchas veces, cuando entrevistan o hablas con una persona, te dicen, no, todos mis hijos son profesionales. Todos mis hijos son profesionales, determinando como mi identidad está basada en eso. Y cuando ya yo logré eso, ya yo me siento como una persona realizada. Entonces, resumiendo aquí, en mi nueva identidad con Dios, en esta relación vertical que yo tengo con Él, cualquier otro intento horizontal en este mundo, en estas relaciones, de encontrar identidad, ya pierde sentido. Yo no soy definido por lo que hago o cuánto gano. No soy definido por mis logros o promociones. No soy definido ni siquiera por el halago de la gente alrededor de mí. Pero ¿saben qué da la libertad basado en la nueva identidad? Soy más libre que nunca para decir, tengo un Señor al que anhelo obedecer, seguir y glorificar con mi vida. Que me ha puesto en este trabajo, en este matrimonio, en este vecindario, en esta universidad, en esta escuela, me ha puesto con una misión. Y Él lo ha hecho comprándome a un precio de sangre para darme esa nueva identidad que ahora manifiesto con mi vida. En medio de todo este cuestionario que Pablo le ha llegado de preguntas y situaciones específicas, Él les recuerda a esos creyentes, ustedes son libres en Cristo para vivir en cual sea la condición que Él les haya asignado. Pero háganlo glorificándolo a Él, viviendo en su voluntad, aunque sea de manera imperfecta. Él les está diciendo la declaración de libertad que Cristo firmó en la cruz del Calvario con clavos y dolor, que la validó en la resurrección gloriosa al dejar la tumba vacía, y marcó con el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y cómo esa independencia de lo que antes parecía llenarme, se cambia por total dependencia de los planes de Dios. A quien Dios salva, transforma, y a quien Dios transforma, trastorna toda su vida. Trastorna nuestros deseos, trastorna nuestras pasiones, trastorna nuestros planes, nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestras expectativas. Y eso a la vez cambia mi percepción sobre mí mismo, me enseña mi inhabilidad
versus la capacidad que yo creo tener en ocasiones. La forma en que me relaciono con otros. Ya lo veo incluso a mi esposo, a mi esposa, como un prójimo en necesidad y no yo como el centro de atención. Y en todo esto recibo gozo y paz. Eso es vivir en libertad en cualquier condición. ¿La has experimentado esa libertad? De nuevo, no estoy diciendo que sea fácil. Quizás estás lidiando con un hijo que estás viendo yéndose por un camino difícil. O estás lidiando con una situación física difícil que tú no puedes, tú dices, ¿cómo hago todo esto por el Señor? ¿Por qué me has puesto aquí? Puede ser la pregunta. ¿Por qué me has asignado, como dice el verso 17, esta condición en mi vida hoy? Pero lo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí a través de estos ejemplos es: hijos, hermanos, amigos, compañeros, pongan sus ojos en Cristo. Estas circunstancias externas son pasajeras, sean buenas o sean malas. Y cuando vemos nuestras vidas de esa forma, vamos a experimentar libertad. Porque ya el Hijo de Dios nos ha hecho libres. No vivamos como esclavos. No es una manipulación divina, es transformación del Espíritu Santo que ocurre en nosotros. Pero entonces, si mi nueva identidad en Cristo no está determinada por esos marcadores externos que la gente ve, queda también claro en este pasaje que esta nueva identidad, como ya hemos dicho, ahora guía mis acciones externas que pueden verse en diferentes formas y en diferentes condiciones. Y aquí Pablo en el verso 25 va a volver a lidiar con más interrogantes que la gente tenía. Si creían que se habían acabado, no. Miren el verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es signo de confianza. De nuevo aclarando lo que hemos dicho ya. Cuando Pablo dice de esa forma, no tengo mandamiento del Señor, no hay una enseñanza directa dicha por el Señor Jesucristo específicamente para este caso, y no significa que lo que Él diga no es inspirado por Dios. Pero Él lo está aclarando de esta forma. Él dice, en base a lo que ya Cristo ha enseñado, por recibir la confianza y la misericordia de Dios, dice el verso 26, en esta situación, creo que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. Aquí viene Pablo otra vez. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Eso es una pequeña idea de cómo funciona la libertad para el cristiano. Esta situación que le han presentado en ese verso 26 lo coloca a él a la perspectiva de la presente aflicción. Alguien decía que podía ser una situación en Corinto específicamente, o también la realidad de vivir mi identidad nueva en un mundo caído y que distrae. Y yo creo que nosotros lo podemos ver de esa forma también hoy. Entonces yo vivo con esta nueva identidad, pero vivo en una devoción constante porque entiendo la situación de urgencia en que Dios nos ha puesto. Desde que somos salvos hasta que seamos glorificados, vivimos con la urgencia de que ahora tengo un nuevo rey para el que voy a vivir y a demostrar mi lealtad a Él. Pero voy a saltar el verso 36 y miren lo que dice. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Verso 37, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no lo da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, decía Pablo al final del verso 40, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios.
comentaba Pablo mientras daba su opinión en este caso. Se está dirigiendo entonces aquí al caso de las vírgenes, mujeres jóvenes que no se han casado, con la salvedad cultural, como vemos en el verso 35, de que los padres en ese momento buscaban las parejas de sus hijas. No sé si mis hijas estarían de acuerdo con esa parte en el día de hoy. Pero es impresionante, yo creo, ver cómo el Evangelio incluso afecta no solo mi condición personal, pero también las decisiones familiares que van más allá de la cultura. Se fijan aquí, otra situación específica donde el principio general de que vivo bajo la identidad de Cristo, donde ahora vivo una vida sacrificial, de amor, de gracia, también va a marcar cómo tomo decisiones en las que la Biblia no me da específicamente una orden de cómo yo debo actuar. Y eso va a ser la mayoría de nuestra vida cristiana. Esto aquí es un modelo. Pablo dice, si esa virgen decide casarse, bien. Pero dice el verso 37, si ese papá que la va a buscar en matrimonio está claro en su corazón y no tiene presión y ha decidido conservar a esa hija virgen, también bien. Y vamos a ver un ratico el por qué. Pero haciendo un paréntesis, yo creo que aquí hay una idea también incluso a ver en cómo esta nueva identidad incluso influye en la forma en que criamos nuestros hijos, la forma en que los padres tratan a sus hijos, y también los hijos tratan a sus padres. Es un llamado a ver qué tanta atención incluso estamos poniendo dentro de este plan de Dios, en las condiciones y en el lugar que Él nos ha puesto, con qué tanta responsabilidad estoy cumpliendo con mi nueva identidad. Pero dentro de todo esto, Él parece seguir el mismo patrón que ha venido dando en todo el capítulo. En vista de su nueva realidad como creyentes, cuando sus ojos han sido abiertos, Él le decía, mejor quédense como están. Y Él dice, hay una situación buena, pero en mi opinión hay una mejor. Recuerden, en ningún momento estamos diciendo todos tienen que casarse, ni todos tienen que quedarse solteros. No hay imposición, hay libertad. Si pueden mantenerse firmes en su corazón y sin presión, decía, mejor quédense como están. Pero decía, si estás casado, quédate casado. Si no te has casado, no busques esposo. Si te casas, no has pecado. Si no te casas, tampoco has pecado. Si tu cónyuge muere, eres libre de casarte. Pero también es mejor si no te casas. Parece todo como un trabalenguas. Muchas personas, preguntas específicas, pero al mismo tiempo lo que Pablo ha dicho en todo el capítulo se está resumiendo hoy. No hay un estado superior ni una condición superior que viva la persona A a la persona B. Tanto el matrimonio como la soltería tenemos la libertad de vivir bajo el señorío de Cristo haciendo su voluntad. Ese es el gran punto de todo este pasaje. Cuando actuamos desde adentro hacia afuera, las decisiones se toman en el contexto adecuado, entendiendo que la voluntad de Dios y no nuestras pasiones van a gobernar nuestras decisiones en esas cosas específicas que ocurren en el día a día. Y es lo que Pablo aquí va a redirigir a partir del verso 29. Miren el verso 29. Pero esto digo, hermanos, hoy son muchos versos, así que acompáñenme, ayúdenme. Verso 29, esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante, oigan lo que dice Pablo, los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajero. A mí me pareció como si Pablo ese día leyó Eclesiastés y se comenzó a recordar de Salomón y en medio de toda esta situación, y yo me imagino el dolor de cabeza de Pablo con cuántas preguntas tienen esta gente de la iglesia de Corinto, cuántas situaciones tiene la iglesia de Cristo en Greenville también, cuántas cosas específicas vivimos, y él les dice, tenemos que entender que estamos viviendo en este tiempo, como él ya había dicho en el verso 26, lo vuelve a repetir aquí, tenemos que entender la urgencia de nuestro llamado a vivir nuestra identidad en un mundo distorsionado.
Pablo nos recuerda que en vista de la eternidad, todas las cosas que nosotros vivimos hoy tienen una fecha de expiración. El matrimonio se acaba con la muerte. Los bienes se van. Y no quiere decir aquí con esto que dejemos de ser responsables con nuestras esposas. Él lo dice en otras partes de sus cartas e incluso en este mismo, el principio del capítulo 7, no se priven el uno del otro, amen sacrificialmente. No estamos diciendo que eso se remueve, lo que estamos diciendo es que el dolor, el gozo, el matrimonio, los bienes, los placeres son pasajeros en vista de la eternidad. Y nuestra nueva identidad es por toda la eternidad. Es como diciéndonos, hagan lo que tienen que hacer, pero concéntrense en lo importante, mis hijos. Yo me lo imagino el tono de Pablo, por favor, concéntrense en lo importante. Le voy a responder sus situaciones, pero concéntrense en lo importante. Y decía el verso 32, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero, otra vez trayendo al soltero, se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradarlo? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y si eres hombre y estás casado, sabes que es un trabajo a tiempo completo. Y verso 34, y sus intereses están divididos por esa razón. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, además de todo eso, se preocupa por la cosa del mundo, por el cafecito de la mañana, no está en la palabra, por el cafecito de la mañana, por preparar la ropa de los niños, de cómo agradar a su marido. Y el verso 35, que es el que leímos al principio, que creo que resume la idea principal otra vez. Esto digo para su propio beneficio. Cuando él dice esto digo, estoy refiriéndome a la idea de la soltería que él plantea es mejor que el matrimonio, aunque el matrimonio no lo estoy poniendo en un mal lugar. El matrimonio es el reflejo, le dijo a los Efesios, de Cristo con su iglesia, de esa unión. Pero él le está diciendo, hay algo más importante que todo lo que tú puedes tener en esta vida y es la devoción constante a tu Dios. No para ponerles restricción, no para ponerles un bozal, no para ponerles algo que los aplaste y los calle, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor sin distracción. ¿Qué es lo importante que hemos venido viendo? Devoción y entrega a Dios. Y en eso se resume todo el propósito de nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese gran propósito, me entrego, sirvo a Dios como el Señor de mi vida y amo al prójimo que Él ha puesto en cada condición y alrededor de mí, en cada etapa de mi vida. Aunque sea difícil. Lo importante que Él plantea aquí es que nuestros intereses, y por eso pone el ejemplo del soltero. Los solteros hoy, ya hemos hablado, ¿verdad? No significa, como dijimos la semana pasada, de que vivo para mis propios deseos, sino que lo que él está diciendo ahí es que tiene más tiempo para concentrarse aún más en la obra de Dios y en su misión aquí en la tierra. Lo importante es que nuestros intereses no estén divididos y que sea una entrega sin distracciones. Esta semana me llegó uno de esos videitos que te llegan por todos lados, que ya uno no sabe por dónde le llegan, pero me pareció súper interesante. Era una mamá que estaba saliendo en la mañana a llevar a su niña a la escuela. Y se parecía a un lugar en Latinoamérica donde había un portón delante con un candado, no sé si se dice así en su país, pero un candado cerrado. Y la mamá sale con la mochila de la niña que tenía rueditas. Ella va, abre el candado, sale, cierra el candado y va camino a llevar a la escuela a la mochila. Se le olvidó su niña. Y cuando ya iba por mitad de camino se recordó y salió corriendo hacia atrás y la niña estaba del otro lado del portón esperando donde estaba su mamá. Pero yo creo que de esa misma forma podemos llamarnos hoy la generación con pensamientos divididos. ¿Y sabe cuál es la palabra para pensamiento dividido en la palabra de Dios? Ansiedad. Somos una generación ansiosa y yo puedo ser el presidente de esa generación hoy. Queremos que cada pequeña cosa en nuestra vida caiga dentro de nuestro cuidadoso diseño y terminamos con pensamientos divididos, movidos como las olas del mar, como dice Santiago, por el último mal consejo que me dieron en el trabajo
una compañera que no es creyente, pero le hice caso, por cómo puedo impresionar a otros con mis habilidades, por cómo puedo sentirme bien conmigo mismo al hacer lo que estoy haciendo. Y pronto nos damos cuenta que terminamos ansiosos, preocupados y divididos. Y nos damos cuenta que todo esto es imposible. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Echa toda tu ansiedad sobre Él, y Él cuidará de ti. Identidad nueva, con promesas nuevas. Templo del Espíritu Santo. Esa es nuestra nueva realidad. Entreguemos hoy la ansiedad y la preocupación que tenemos por el futuro, o por el presente, o por las secuelas de mi pecado del pasado, y confiemos en que Dios, a través de Cristo, perdona a pecadores que se arrepienten, y ese puede ser tú hoy, y que entregan todas sus cargas a Dios. ¿Listo para entregar tu vida y tu carga a Dios hoy? Pablo dice, sean libres de preocupación solteros, pero sean libres de preocupación casados también hoy, y entreguemos nuestras cargas al Señor. Y eso va a demostrar que nuestra devoción va a ser constante en medio de un mundo cambiante. Papá, ahora puedo ver las cosas que antes no podía ver. Que esa sea la realidad, que le digamos al Señor, Señor, ahora puedo ver las cosas que antes no podía ver. Hablaba con alguien ayer que me decía, es que el Señor abre nuestros ojos a la verdad, y cosas que yo creía de una forma, ahora son de otra. Y yo duré años tratando de entender, y yo le dije a esa persona, ¿sabes qué dice la palabra? Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la libertad que experimentamos hoy. Así que resumiendo este capítulo 7, casados, recordemos el diseño. Luchemos por nuestros matrimonios. Vivamos nuestra nueva identidad individual en una comunidad y en esa unión y pacto matrimonial. No nos alejemos del amor sacrificial. No permitamos que las cosas, diferencias humanas que nos dividan o que nos hagan diferentes, traigan una separación entre nosotros. Como dijimos la semana pasada, que el divorcio no forme parte de tu vocabulario hoy. Busca ayuda y podemos juntos buscar la voluntad de Dios. Solteros, viudas, personas que hoy están divorciados, toma la ventaja de la bendición que tienes por delante de vivir con menos distracciones, como dice Pablo. Pero te invito a que esta tarde tomes tu agenda en la mano y quiero retarte a que la evalúes y la hagas otra vez, de forma que refleje devoción a Dios y servicio a otros. Porque esa es la forma de aprovechar el tiempo en el tiempo difícil que Él plantea aquí que vivimos todos nosotros. Vivimos de acuerdo a la identidad que tenemos, pero también lo demostramos en una devoción constante al Dios que nos ha salvado. ¿Han sido tus ojos abiertos por Cristo? Él es el único que a través del Evangelio abre nuestros ojos cuando estamos perdidos, distraídos, desalentados, desesperanzados, confundidos y condenados. O aún si es tu caso hoy, que eres un joven que solamente ha estado viviendo la vida cristiana porque tus padres se han traído y te han llevado por ese camino que a veces ha parecido por momentos aburrido, por momentos interesante, y vuelve y se pone aburrido y no lo entiende y me confunde. Pídele al Señor que abra tus ojos hoy. Ya sea desde niño, desde jovencito, hasta más grande. Si hoy quizás tu caso es que has estado por años conociendo la verdad, pero huyendo a la idea de que el Señor sea Señor en tu vida, entrégate hoy también. El fin de todo es esto. Si tenemos una nueva identidad en Cristo, vivamos de acuerdo con esa realidad en la condición y en el tiempo que Dios me ha asignado. Oremos. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, incluso por las circunstancias que tú permites en nuestras vidas hoy.
Ayúdanos a cambiar, Señor, la pregunta del por qué tengo esta circunstancia en mi vida, a cambiarla cómo tú puedes, Señor, ayudarme a vivir de acuerdo a mi nueva identidad en esta situación de mi vida. Señor, estamos muchos de nosotros criando hijos, otros estamos en la universidad, otros estamos pensando en decisiones importantes de nuestras vidas. A otros, Señor, tú has confrontado con tu palabra para hacerles saber que están yendo por un camino de destrucción y necesitan aquella cruz, necesitan acudir a ese Dios que salva. Trae salvación hoy también, Señor. Pero que no nos quedemos como estamos, distraídos y condenados, sino que seamos devotos y esperanzados, Señor, con la nueva identidad que tenemos y lo que vendrá por delante, que es mucho mejor que lo que vivimos ahora, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.